Buenos días, mi nombre es Cristina y me encuentro con el docente Luis Manuel Ochoa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Manuel Ochoa, soy docente de aquí de la UTP, dicto siempre los cursos de psicología educativa y también psicología organizacional. Y bueno, contento de poder conversar acerca de este tema que les ha tocado. Bien, como profesional, ¿qué es para usted el Asperger y qué características tienen las personas que lo padecen? Bueno, el Asperger muchas personas lo han considerado dentro de lo que es el trastorno del espectro autista. Ahí hay un debate porque hay algunos que a veces no lo consideran, pero vamos a mencionar que está dentro de este grupo del TEA, ¿no? ¿Qué características tienen? Bueno, la característica principal es el poco dominio de la parte social, ¿no? Son personas que cognitivamente se relacionan bien, tienen buen nivel cognitivo. El tema es en su relación, en la empatía que tienen, pues no leen muy bien los códigos sociales que tienen todas las personas, ¿no? Ahí está, digamos, de alguna manera su característica principal. Hay muchas, pero esa es la principal. ¿Cuál cree que son las dificultades más resaltantes que sufren, por ejemplo, los niños en el aula que padecen el síndrome de Asperger? Bueno, precisamente es la relación que tienen con sus compañeros. Son niños que no tienen filtros, es decir, te van a decir las cosas como lo sienten en ese momento, y al hacerlo, normalmente lo que va a pasar en las otras personas es que se pueden sentir incómodas. Son personas que de repente se van a sentir mal por las cosas que le mencionan, pero no porque quieran hacerlo, sino porque precisamente es este aspecto de empatía, estos aspectos sociales que no los tienen tan desarrollados y que tienen que aprender de alguna manera estas reglas sociales que tenemos todos nosotros. Entonces, estos niños en las aulas de clases pueden ser considerados por sus docentes o por sus compañeros como soberbios, egocéntricos, malcriados, rebeldes, ¿no? Y que lo que debería llevar es a conocer bien las características del síndrome de Asperger. ¿Qué instrumentos se usan para realizar el diagnóstico de niños con Asperger? Bueno, hay varios. Hay uno que se utiliza, es la escala de Gilligan, es una de ellas que permite de alguna manera ver este espectro autista, pero centrado básicamente en el síndrome de Asperger. Y creo que también tiene que ver mucho con la observación dentro de las personas, dentro de los docentes, dentro de las familias también de este niño y cómo interactúa. Es decir, si estamos viendo en la familia que tenemos al niño que no se expresa bien, que es muy hiriente de repente al decir las cosas, y en el aula de clases los docentes también están muy al tanto de la forma como se relaciona con otros, bueno, eso también ya son signos, ¿no? Signos que debería de alguna manera conversarlo, llevarlo al especialista para determinar si es un síndrome de Asperger o no. El tema está en que el Asperger no se diagnostica, digamos, en el tiempo que tiene que ser, y hay a veces muchos niños y muchos adolescentes y muchos jóvenes tienen el síndrome de Asperger y nunca les hicieron un diagnóstico. Entonces, por eso es que a veces son poco entendidos por las personas que están alrededor, ¿no? ¿Cómo usted lograría diferenciar un trastorno? ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial de un trastorno del espectro autista con uno de Asperger? Bien, hay varias características. Cuando hablamos del TEA, no podemos catalogar a una persona que sí o sí va a tener algunas características. Hay una serie de conductas que va a diferenciar a unos de otros. Por ejemplo, en el TEA podemos tener a niños que hacen el famoso aleteo y se mueven las manos constantemente de esta manera, que no todos tienen esas características, pero eso es una forma. Otros son niños que no mantienen un contacto visual con otros, que no sucede necesariamente en todas las personas que tienen TEA, pero es una de las características. Otras es que tienen acciones muy repetitivas, tienen hábitos, ¿no? En las cuales si tú rompes ese hábito, para ellos es colapsado, ¿no? Siguen hábitos. Otro aspecto son niños que normalmente a veces no están muy acostumbrados al contacto físico, entonces no les gusta, o a los sonidos muy fuertes o a los colores muy fuertes. Entonces, estas son algunas características del TEA. Algunos TEAs, dependiendo de repente de la situación, puede ser de que no desarrollen un lenguaje, ¿no? Solamente se comunican a través de gritos o de gestos, pero hay otros que sí desarrollan un lenguaje, se comunican, ¿no? Y esta precisamente es una de las características que va teniendo el síndrome de Asperger, porque el síndrome de Asperger, estos niños no tienen un retardo mental, son niños que cognitivamente responden muy bien, tienen un coeficiente intelectual
de medio hacia superior, ¿no? Muchos de ellos incluso pueden hablar mucho antes, desarrollan un lenguaje mucho antes y especializado. Entonces ahí vemos que hay ciertas características entre el mismo TEA con algunas acciones y el síndrome de Asperger, ¿no? ¿Qué acciones se deben realizar o cómo es que hay que intervenir cuando nos damos cuenta de que un niño ya está siendo diagnosticado con Asperger? Bueno, lo importante es comenzar a realizar una serie de talleres, y creo que entra el departamento psicológico, ¿no? Que tiene que ayudar a estos niños a desarrollar algunas habilidades sociales. Quizás sí le va a costar porque no está acostumbrado, pero lo que sí se puede ayudar a los niños que tienen síndrome de Asperger es entender algunos aspectos. Algunos de repente han visto esta serie de la Big Bang Theory y tenemos a Sheldon Cooper como un representante del Asperger, ¿no? Si bien es cierto, es muy tosco al decir las cosas, pero con el correr de los años él aprende de alguna manera a entender. Se le dificulta, pero entiende algunos aspectos. Y creo que el departamento psicológico tiene que trabajar muchos aspectos. Ahora, no solamente con el niño, sino también con los compañeros. ¿Por qué? Porque los compañeros deberían estar al tanto de cuáles son las características de él para poder entender algunos aspectos, ¿no? Entonces hay un trabajo del departamento psicológico muy fuerte ahí con ellos, ¿no? En comprensión de temas, en saber interpretar señales sociales, en desarrollar algunos aspectos de empatía o comprenderlos de alguna manera, ¿no? Usualmente, ¿cuál es la reacción de los padres al enterarse que su hijo o hija tiene Asperger? Muchos padres en realidad tienen a sus hijos y sus hijos pueden tener síndrome de Asperger y ellos no se dan cuenta. O sea, muchas veces el síndrome de Asperger pasa o digamos se considera que el niño es, como dije hace un momento, ¿no? Puede ser muy pedante, muy soberbio, ¿no? Muy rebelde. Entonces los padres y los docentes más lo llevan por ese lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo castigan, le llaman la atención, le gritan, ¿no? Pensando que así se va a solucionar el problema, y el tema no es ese, sino que el gran meollo del asunto es que carece de habilidades sociales. Entonces ahí es donde los padres de familia tienen que trabajarlo. Entonces es muy difícil que un padre de familia que no esté enterado de estos temas aborde a su hijo. Más va a ser llevado por lo malo. Probablemente sus hijos o sus hijas estén pasando por estas características y sobre eso, bueno, ya derivarlo a un especialista y todo ello. Así como usted menciona de que hay que informarnos más, ¿cree que el hecho de informar tanto o capacitar a los profesores, a los padres, ayudaría a poder diagnosticar esto a mayor temprana edad? Sí, yo creo que sí, y esto habría que, digamos, revisar los planes curriculares que tienen las facultades de psicología y las facultades de educación. Eso es muy importante. Si nosotros revisamos estos planes curriculares de las universidades, habría que ver cuáles verdaderamente están tratando estos temas de dificultades de aprendizaje y cuáles no. Y nos vamos a dar la sorpresa que hay varias universidades que dentro de sus planes curriculares no están estos temas. ¿Cuál ha sido, en su experiencia, un caso que le ha significado mucho o que más le ha impactado sobre alguien con Asperger, sea niño o adolescente? Yo he trabajado bastante tiempo en el colegio. Nosotros recibimos a un niño cuando él estaba en quinto de primaria. Es el primer puesto del salón, un chico que sabe bastante, ¿no? Es más, una característica de los del TEA es que se obsesionan por algunos temas, ¿no? Siempre se obsesionan por un tema. Si ustedes han visto esta serie coreana, La extraordinaria abogada Wu, ¿no? De ella tiene una obsesión, que son las ballenas, ¿no? Y todos los que tienen TEA, por lo general, siempre se obsesionan en un tema en específico. Es una característica del TEA, que es una característica que también jala del Asperger, porque el Asperger se especializa siempre en algo. Entonces, este chico tenía mucha, digamos, le gustaba mucho lo que eran los superhéroes. Entonces, él se conoce y tiene libros de todos los orígenes de los superhéroes, conoce sus características, o sea, es una biblioteca andante de eso, ¿no? Pero no solamente eso, sino que es bueno en sus estudios. Es un chico que tú lo ves en clase y aparentemente no está atendiendo porque está haciendo otras cosas, y el profesor a veces se desespera, le llama la atención y el chico le responde. Eso fue cuando recién comenzó, pero luego cuando él pasa el siguiente año, sexto año, porque llega a quinto año, cuando llega a sexto año y llega a secundaria, se volvió en un estudiante muy retador, porque sabía más que el profesor. Es necesario que todos estemos sensibilizados a características que tienen las personas en general, ¿no? Entonces yo creo que eso ayuda bastante.